embargo, es importante ver el contexto de por qué calidad como parte de la cultura institucional. Y la respuesta es muy sencilla, dado de que la cultura institucional o cultura organizacional está dado, entre otros elementos, por la calidad o por el chip de calidad que tiene cada uno de sus actores o de los actores que hay en una organización. Ustedes saben que en una organización hay trabajadores, pero también hay proveedores, pero también hay gerentes, y cada uno tiene una forma individual de comportarse, pero a la vez, cuando forman parte de una organización, ese comportamiento puede ser el mismo, pero se potencia o se achica en función de cómo el resto de la organización ha creado su forma de actuar. ¿Ya? Entonces, eso que se llama cultura organizacional, dentro de la cual la calidad, el chip de la calidad es un elemento muy importante, se va a ver con mayor desarrollo en una clase posterior. Hoy día, básicamente, vamos a hablar de la calidad en salud. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ese soy yo. Mi nombre es Juan Carlos Becerra Flores. Soy médico. Tengo dos especialidades. La primera es la siguiente. Soy pediatra y administrador de salud. Y he desempeñado cargos tanto como médico asistente de pediatría como funcionario en todos los niveles que hay en el MINSA, desde el primer nivel hasta el nivel central, e incluso ya en el nivel más político en la presidencia del Consejo de Ministros durante 2 o 3 años. La siguiente, por favor. La siguiente, Nati, por favor. Entonces, cuando hablamos de calidad en salud, el objetivo de la presentación va a ser que al final de esta clase tengamos claro, primero, qué cosa es calidad; segundo, para qué sirve; tercero, por qué debemos aplicar la calidad en los servicios; cuarto, cómo debe aplicarse; y quinto, qué ganamos nosotros aplicando la calidad. La siguiente, por favor. En cuanto a qué cosa es calidad, la calidad, como nosotros somos personas, o sea, sujetos y no objetos, todas las visiones o las versiones que tenemos del concepto de calidad necesariamente van a ser subjetivas, porque somos sujetos. Y desde ese punto de vista, cada persona puede tener su propia versión de lo que es calidad. Hay muchos teóricos que se han dedicado al tema de la calidad, y hay tantas definiciones como personas que han trabajado este tema. Para empezar, el tema calidad no es nuevo, es un tema que se usa desde hace muchos años, y es una palabra, la palabra calidad viene del latín qualitas, que significa perfección. ¿Ya? Eso es para que tengan una idea de lo que se busca cuando se utiliza este término. La Real Academia también lo define como una propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor, atributo o característica que distingue a personas, bienes y servicios. Y como le dije, hay varios teóricos que la han definido también, como Deming, Ichikawa, Crosby. Cada uno le da una perspectiva diferente. Recuerden que en este punto, en esta parte de la definición, estamos refiriéndonos básicamente a las definiciones generales o aquellas que se refieren a las empresas.
Las primeras incursiones para el tema de calidad se hicieron básicamente en aplicación a mejorar la producción o la productividad en las empresas. Por eso que al comienzo fue un término estadístico. Por ejemplo, para Deming era importante el tema de que mientras más control estadístico haya en la producción, mejor calidad podía obtenerse. Y así como él, también hubieron otras definiciones que se fueron perfeccionando y utilizándose en la medida que se requería en esos momentos. Pero ya entrando a las definiciones de lo que es calidad en salud, la siguiente, por favor, vamos a ver algunas muy importantes, como las que, por ejemplo, hace la siguiente, por favor, Nati. Hay varios autores que hacen, pero como les dije, son conceptos, al ser subjetivos, van a haber tantas definiciones como autores han trabajado en esto. Por ejemplo, uno de ellos dice que es el desempeño adecuado, de acuerdo a las normas, en las intervenciones consideradas seguras, que están al alcance de las sociedades y que tienen la capacidad de producir un impacto en la mortalidad, en la morbilidad, en la discapacidad y en la malnutrición. Entonces, como pueden ver, esta definición está enfocada fundamentalmente en la efectividad de las acciones que se hacen en salud. Por eso se refiere a que si nosotros tenemos al actuar en salud menor mortalidad, significa que hay una actividad de calidad ahí. La otra definición que hemos puesto es que la calidad es hacer lo correcto, de la manera correcta, desde la primera vez y hacerlo mejor la vez siguiente, con las limitaciones de los recursos existentes y con la satisfacción de la comunidad. Es otra definición. Hay una tercera que hemos puesto acá, que es calidad significa dar una respuesta efectiva a los problemas o situaciones sanitarias que inciden sobre una población y sus individuos e implica la satisfacción de los pacientes, la familia y la comunidad para con estos servicios. Y así como esos podríamos poner 50 definiciones de calidad. Lo importante es que ustedes entiendan es la siguiente, por favor. La siguiente. Aquí hay, en la que sigue van a ver ustedes una visión resumida de lo que son estos diferentes conceptos de calidad. La siguiente, por favor. Y más gráfica de repente. Nati, la siguiente. ¿Aló? Sí, doctor, ya pasé, estoy en eje de las prioridades sanitarias. No, pero hay una antes, Esa de ahí, esa. Y entonces, resumiendo las diferentes definiciones que hay, podríamos decir que calidad es hacer lo correcto en la forma correcta y de inmediato. Cuando hablamos de inmediato, estamos aludiendo a un atributo fundamental que es la oportunidad. Otro resumen es a tiempo y todo el tiempo. Calidad tiene que hacerse desde la primera vez. Cuando una persona va a un establecimiento de salud y esa primera vez no es atendido o atendida como esperaba que lo atiendan, lo más probable es que no regrese. Hace 2 años se hizo un estudio muy importante en el ministerio acerca de qué cantidad de niños, en relación con lo de la anemia, qué cantidad de niños menores de 36 meses iban a los establecimientos de salud
en general, en general. Y un dato me llamó mucho la atención, que de 100 niños, para darles una cifra, 98 niños menores de 36 meses, o sea, todos los niños que tenían 3 años o menos en ese momento, de cada 100 niños, 98 había llegado en algún momento al Ministerio de Salud. 98 niños habían llegado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el Ministerio de Salud es marca. La gente confía y cree en el Ministerio de Salud, pero llega al Ministerio de Salud a un establecimiento y por diferentes razones, maltrato seguramente, no le dieron lo que esperaba recibir, etcétera, ya no regresa en la siguiente vez. En el mismo estudio que le refiero, esos niños, por ejemplo, que llegaron a atenderse una vez, para su primer control de crecimiento y desarrollo, que es al mes, ya no eran 98, perdón, ya no eran 98, sino eran 90. ¿Qué había pasado? Que en un mes, por alguna razón, se habían perdido 8% de los niños que ya habían llegado al establecimiento, por alguna razón. Y así cuando avanzábamos en los siguientes meses, por ejemplo, el segundo control, o cuando ya le tocaba a los 4 meses sus gotas para la anemia, cada vez iba disminuyendo la cantidad de niños que iban al Ministerio de Salud. Eso quiere decir que la gente está dispuesta a ir, pero que por diferentes razones deja de ir al Ministerio de Salud. Lógicamente tenemos que pensar que se trata de un problema de calidad. Gracias, mamá, gracias. Perdón. Entonces, siguiendo con las transparencias. Sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, doctor. Ya. Pásame la siguiente. Bueno, entonces en las definiciones, ¿están superpuestos o? En las definiciones, ustedes, esa transparencia que están viendo ahorita, yo la estoy viendo superpuesta, ¿ustedes también la están viendo superpuesta? A mí de chiquita me han puesto todas mis vacunas. No, ya, ahora sí la veo bien. Claro. Ya. ¿Se acuerdan de esa diapositiva, muchachos? Escúcheme. Muchachos, ¿se acuerdan de esa diapositiva? A ver, el que me dice a qué corresponde tiene un punto más. ¿Alguien sabe esa diapositiva a qué corresponde? Es una clase que se ha hecho hace poco. ¿Se me escucha? Sí, Por doctor. chat, aunque sea, lo puedo. ¿Ah? El que no tiene micro por chat, un punto más. ¿Saben a qué corresponde esa diapositiva? Doctor, buenas tardes. ¿Esa diapositiva es de la clase de modelos de atención de salud? Sí. Ok. No sé. Es un esquema, entonces, ¿cómo se apellida usted? Torres Mendoza. Muy bien. Entonces, esa lámina, esa diapositiva corresponde al modelo de atención de salud. El modelo de atención de salud, como dijimos en algún momento, es la propuesta que tiene
el ente rector, que es el Ministerio de Salud, de cómo los que trabajamos en salud debemos implementar nuestras acciones. Entonces, para mí, un concepto personal que tengo de la calidad es que el día que nosotros apliquemos en su totalidad el modelo de atención de salud, estaremos aplicando una atención de calidad. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver todos los ejes, el eje de las prioridades sanitarias, vamos a ver el eje de los problemas de salud públicos que van a estar controlados, vamos a ver las necesidades de salud, vamos a ver a las personas, a las familias, a las comunidades y a los entornos saludables, vamos a actuar sobre las personas, sobre los niños, sobre la comunidad, sobre los determinantes de la salud. Entonces, eso es hacer una atención de calidad. No solamente si yo soy pediatra y veo a un niño que llega a mi consultorio y solamente cumplo con darle una receta, pero no me preocupo por lo que le pueda pasar ya cuando regresa a su entorno, entonces no estamos dando una atención de calidad. Entonces, la parte de seguimiento es fundamental. La parte de explicarse las razones por qué enfermó ese niño es fundamental. Y eso es lo que nos manda el modelo de atención de atención en salud. Tenemos que ver a las personas como parte de un todo y que en la explicación de su enfermedad no solamente está el tema biológico, el tema etiológico del germen, sino una serie de factores que explican por qué ese niño se enfermó. Y tenemos que ver todo eso. Esa es una atención de calidad. La siguiente, por favor. La siguiente, Nati. Sí, doctor, se demora unos segundos. Ya, está bien, está bien. Nosotros somos parte del Ministerio de Salud y lógicamente tenemos que trabajar en base a lo que el Ministerio de Salud establece como definición básica. Y la definición, digamos, del ente rector es la que hace Abedi de Donabedian, que es digamos, el teórico probablemente más conocido que ha estudiado la calidad. Y él define la calidad de atención médica como aquella que consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología médica en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional los riesgos. El grado de calidad es, por lo tanto, la medida en que se espera que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios. Y ahí está la balanza de donde están los riesgos y los beneficios. Nosotros y ustedes dentro de algunos años, cuando ya sean profesionales, van a encontrarse muchísimas veces en circunstancias en las cuales el riesgo de dar una atención es mayor que los beneficios que reciben. En esto del COVID hemos tenido varios casos de esto. Yo seguí atendiendo todo este tiempo y había niños que llegaban por ejemplo, con un cuadro de asma moderada. Entonces, normalmente, cuando un niño no responde tan bien a la terapia que se le da, a veces nosotros
los hospitalizábamos o los dejábamos en observación de emergencia. Pero en los tiempos en los que estamos viviendo, tener un niño hospitalizado es mucho más riesgoso que tenerlo manejándolo ambulatoriamente. Entonces, lo que era bueno hasta hace unos meses, ahora es malo, porque es más riesgoso. Entonces, ese concepto de medir el riesgo versus el beneficio es una situación que se plantea permanentemente en nuestro quehacer médico. Y eso ustedes lo van a vivir siempre. Entonces, y siempre tienen que tener en cuenta ese tema. ¿Qué es lo que puedo ofrecerle a este niño hospitalizándolo que no le pueden ofrecer en su casa? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el hospital es un sitio altamente contaminado, ahora y siempre. Y tener un niño hospitalizado tiene que tener circunstancias bien establecidas. De lo contrario, se convierte en un riesgo hospitalizar. Y parte de eso, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de seguridad. Y nosotros por ningún motivo podemos exponer a nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Don Abedian, además de su definición, establece que cuando hablamos de calidad, tenemos que hablar de 3 dimensiones. La dimensión técnica o científica, la dimensión del entorno y la dimensión humana, o también llamada dimensión interpersonal. Cuando hablamos de la dimensión técnico-científica, decimos que esa dimensión tiene algunos elementos o otras personas llaman atributos. Por ejemplo, la seguridad que ya hemos mencionado. Si ustedes van a operarse de una vesícula y el cirujano les dice, a ver, la señorita Nati, usted tiene un 50% de posibilidades de morir en la operación. ¿Se va a operar o no se va a operar? No se operaría ni estando loco, ¿no es cierto? Porque no le está garantizando nada. Otra característica o otro atributo en la dimensión técnica es la eficacia, la eficiencia y la efectividad. La eficacia, ya saben ustedes, es si yo quiero tener una protección contra el COVID, me puedo poner una vacuna. Y probablemente esa vacuna me proteja del COVID. O sea, es una vacuna eficaz. Pero si esa vacuna me protege, pero hay otro producto que costando menos también me da la misma protección, entonces yo puedo decir que el otro producto, que no es vacuna, es más eficiente que la vacuna porque me da la misma protección, pero es más barato. A eso se le llama eficiencia. O sea, me da la misma protección, pero cuesta menos. En salud también ustedes van a ver esto en repetidas oportunidades. Hay hospitales, por ejemplo, que reciben un presupuesto de 50 millones de soles y hacen 100.000 atenciones en consulta externa. Y otro hospital con la misma cantidad de presupuesto solamente hace la mitad. ¿Cuál es más eficiente?
¿Ya? Entonces, el concepto de eficiencia es que tú tienes que maximizar el uso de tus recursos para producir la mayor cantidad de actividades, con la misma cantidad. Otro concepto es el de efectividad, en el cual tú ya logras un resultado concreto con respecto a, siguiendo el mismo caso de la vacuna o del otro producto que puede protegerte del COVID, ya hablamos de la menor mortalidad que podría producirse en caso de que tú uses el producto A o la vacuna. ¿Ya? Si yo logro que haya 50% menos de muertos que han usado esos dos productos, entonces yo estoy diciendo que mi acción sanitaria ha sido efectiva, porque ya he conseguido un producto tangible que es la disminución al 50% de la cantidad de muertos que había. Se va entendiendo los conceptos. Si es que hay alguna duda, por favor, me las preguntan al final. ¿Ya? Entonces, todo eso son parte de la dimensión técnica de la calidad. La oportunidad también. Si yo vengo a atenderme de una emergencia y me atienden a la hora cuando ya mi infarto ha avanzado bastante, entonces no me están atendiendo con oportunidad. O si yo voy a hacerme una consulta externa, entro a las 6 de la mañana que estoy haciendo mi cola y salgo a las 12 del día, esa no es una atención con oportunidad. Y otra cosa es la continuidad. Si yo tengo un problema de salud crónico, no es posible que me den una cita de aquí a 3 o 4 meses, porque las enfermedades no esperan. Entonces, si yo necesito una atención en una semana, una atención de calidad será la que te dé una cita para una semana. Y la integridad o integralidad es la que te dice que si tú vas a un establecimiento, por ejemplo, porque te dolía el diente o te dolía el cuello, y tú como médico lo ves que está obeso y le tomas la presión y ves que está hipertenso, entonces no te tienes que limitar a darle una pastilla para el dolor de cuello, sino que tienes que ver cómo estará sus niveles de colesterol, y tienes que ver cómo está su glucosa, y tendrás que mandarlo al nutricionista para que le den una dieta para que baje de peso, y tendrán que ver en dónde lo puedan convencer para que haga ejercicios. Ese tipo de cosas es hacer una atención integral. Todos estos atributos o características forman parte de lo que Don Abelian llamaba dimensión técnica o científica. Pero también hay una dimensión del entorno. Si yo recibo todo lo de la columna de técnica, es un hospital con buena, el médico sabe su negocio, es un buen pediatra, es seguro, es eficaz, dan una atención de continuidad, me atienden oportunamente, pero en la sala de espera hay una sola banca y hay 18 personas paradas. Y en el consultorio encuentro papeles en el piso. Y es una señora que quiere examinarse en la parte ginecológica y entra y sale gente como si fuera un mercado. Entonces no hay privacidad, no hay limpieza, no hay comodidades. Y esa dimensión que se llama la dimensión del entorno le quita todo lo positivo que tuvo la dimensión técnica. Entonces vamos viendo que no basta con una sola dimensión. Tú puedes tener todo lo bueno, lo que están viendo en la parte azul,
pero basta que falle uno de la parte verde, la parte del entorno, para que ya no haya calidad. Y peor, si es que nos vamos a la columna del círculo rojo, que es la dimensión humana, donde está el tema de la amabilidad, el respeto, la empatía, el interés por el usuario, ¿no? Porque tú ya no sé si se han atendido. Yo le doy un consejo a todos mis alumnos siempre, sobre todo los que estudian medicina. Una vez, si es que no se han atendido nunca en un establecimiento de salud del Ministerio de Salud, vayan y hagan todo el recorrido que hace una persona normal para atenderse. No en estos tiempos, de repente, porque no es el mejor momento. Pero cuando se normalicen las cosas, hagan todo el circuito. Hagan su cola a las 6 de la mañana para que le den su ticket, de ahí pasen a la zona de admisión para que le generen su historia clínica, después esperen 1 hora o 2 horas para que lo atienda el médico, y así, etcétera, etcétera, todas las cosas. Hagan eso. Van a ver que va a ser un aprendizaje muy rico para su formación. Entonces, el tema de la dimensión humana es muy importante. Si yo entro a un consultorio y el médico ni siquiera me mira, está en su computadora digitando, y dice, ¿qué tienes? Y al final me pone un ratito el estetoscopio en el pecho, eso es una cosa que no me va a generar o no es una buena práctica en el tema de la dimensión humana. Y yo hace un par de años revisé varios estudios sobre calidad y lo que encontraba siempre como uno de los principales factores que genera insatisfacción en las personas, y eso grábenlo por favor, es la forma como el médico traslada la información al paciente. Esa es una de las cosas que más insatisfacción genera en los pacientes. Muchos de ellos, muchos de los entrevistados en esas encuestas, dijeron que el 50% no le entendió nada de lo que el médico les explicó. Así que por favor graben esto, ¿ya? Esa es la parte más importante de la atención. Si ustedes no le explican al paciente, primero, cuál es el diagnóstico que ustedes están pensando, qué cosa más necesita para llegar a un diagnóstico si es que todavía no lo tiene, y no le explican con claridad cuál es el plan terapéutico que va a hacer en su domicilio, entonces su trabajo está mal hecho. Y ese error es muy frecuente. Es muy, muy frecuente. Me gustaría que ustedes no cometieran ese error. La siguiente, por favor. Entonces, hasta ahora estamos viendo el qué es la calidad. Ya, aquí hay otra parte que complementa el segundo aporte de Don Abedian, que es, habíamos dicho que la calidad tiene 3 dimensiones, que ya las vimos, pero también Don Abedian dice que la calidad tiene, para analizarla, tenemos que analizarla en 3 aspectos, en el tema de los elementos o insumos, en el tema del proceso y en el tema del resultado. Cuando ustedes, no sé si cocinan, pero si ustedes cocinan y quieren hacer un buen plato, tienen que seleccionar bien los ingredientes. Esos son los elementos, que son los que van a formar parte de la producción del servicio. En el caso del médico, un estetoscopio, un escritorio, un otoscopio, etc.
Y una vez que ya tienen todo eso, la forma como preparan la comida, cada uno tiene sus trucos, pues ahí, ¿no? Los tips de la preparación del alimento. En este caso, pensemos en un caldo de gallina. Y el resultado, que va a ser un excelente plato de caldo de gallina. Entonces, si ustedes tienen todos los elementos, un buen consultorio, la tecnología de punta para poder llegar al diagnóstico, pero no lo examinan al paciente, ahí, por ejemplo, están fallando en el proceso, ¿ya? Porque los insumos con el recurso que es el médico se tienen que combinar para usarlo en el paciente. A eso se le llama proceso. Si ustedes tienen muy buenos insumos, pero el proceso lo hacen mal, el resultado con seguridad va a ser malo. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo aporte de Don Abellan, que dice que en el tema de calidad debemos analizar el tema en forma sistémica, ver los recursos o la estructura o los elementos, el proceso, cómo se combinan estos elementos y el resultado. La siguiente, por favor, Nati. La siguiente. Y esa es la tercera, el tercer elemento importante en el tema del análisis de qué es la calidad. Cuando uno analiza la calidad, tiene que verlo desde la perspectiva del paciente, o sea, los usuarios internos, perdón, los usuarios externos, pero también tenemos que verlo desde la perspectiva del trabajador de salud y también a la vez debemos verlo desde la perspectiva de la institución. Si nosotros damos un servicio de calidad como médicos, un servicio muy bueno, pero por ejemplo, somos cirujanos y vamos a hacer una operación laparoscópica, todas esas operaciones tienen una cantidad de insumos que se van a usar. Por ejemplo, 2 paquetes de gasa. Si yo soy el mejor cirujano del hospital y en lugar de usar 2 paquetes de gasa, me gasto 5 paquetes de gasa, seré buen cirujano, pero a la institución no le va a gustar ese cirujano porque está gastando más de lo que debería gastar. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver el tema de la calidad desde la perspectiva del trabajador, pero también tenemos que verlo desde la perspectiva de la institución, y a la institución le interesa mucho el tema del costo, y eso tenemos que verlo. Y desde la perspectiva del usuario externo, de todas maneras, ¿no es cierto? El cliente es el principal elemento del accionar de los que trabajamos en salud. La siguiente, por favor, Nati. Entonces, si ya tenemos claro qué es lo que es calidad, ya nos resulta más claro de poder decir a estas alturas algunas aclaraciones con respecto a lo que no es calidad. Porque siempre la gente, hay muchos colegas, aunque les parezca mentira, que son detractores del tema de calidad. Es una cosa que no sirve para nada. Lo que nosotros debemos preocuparnos es simplemente de dar la atención y generar números. Mientras más pacientes atendemos, es lo mejor que se puede hacer. Y el resto no interesa, y no es así. ¿Ya? Entonces, calidad no es un lujo, no es un sinónimo de lujo o de algo complejo. No es algo que está orientado a la ganancia de la empresa. El que esté pensando eso está equivocado. Que no es algo que aplica solo a algunas organizaciones y a otras no. No es algo que aplica solamente a hospitales de tercer nivel y no a las postas. Por eso que las postas pueden estar sin sillas, sin pintar, sin limpiar, sin baños para el público, porque son postas, pues, ¿no?
Lo que sí debemos preocuparnos son de los hospitales de tercer nivel. No, eso no debe ser así. Los insumos y procesos resultan secundarios y busca siempre un resultado absoluto e insuperable. ¿Ya? Entonces, acá nuevamente resaltar. Si mientras mejores elementos tienes tú para hacer un diagnóstico, tus posibilidades de acertar serán mayores. Entonces, no es secundario. No es secundario que el personal de salud se capacite, por ejemplo. No es secundario. No es secundario que se les instruya permanentemente de cómo atender con amabilidad a la gente. No es secundario. Y el que piense que se busca un resultado y cuando ya conseguiste, por ejemplo, dices, ya, nuestra meta son 100 operaciones al año y lo lograste, ya estás feliz y puedes dormirte en tus laureles. No. Siempre, permanentemente, tenemos que tener las metas de mejorar y los resultados que se obtienen. En salud no hay producto perfecto. Siempre hay una forma de hacer mejor las cosas. También dicen que es algo muy subjetivo la calidad, pero eso tiene formas de ser objetivable y por lo tanto medible, mensurable. Otra mentira con respecto a la calidad es que depende solamente de un grupo de personas. El resto mira y aplaude. No, señores. La calidad en una institución depende de todos los trabajadores de esa institución. Y por último, que debe y puede ser evaluado parcialmente. Basta con alguno de sus componentes. Esto ya lo dije antes. Si es que no tenemos las tres dimensiones de la calidad en perfecta armonía, por más buena que sean una o dos y falla la tercera, no estamos dando una atención de calidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, entonces habíamos dicho que íbamos a desarrollar qué cosa es calidad. Ahora vamos a ver para qué necesitamos la calidad. Siempre nosotros somos utilitarios, ¿no? O sea, está bien, podemos saber, tener muy claro el concepto, pero ¿para qué? ¿Para qué la calidad? Y ahí yo les he puesto esta y la siguiente, que ya la puedes ir pasando, Nati. Son dos láminas que las he sacado del análisis de la situación de salud del 2019 a nivel Perú. Pasa la siguiente, por favor. En donde se establecen todos los retos que tenemos como país en cuanto a la salud. Les voy a leer solamente algunos de estos retos que se plantea cuando uno analiza nuestro sector salud. Por ejemplo, fortalecer la atención materna e infantil, especialmente la atención a la salud sexual y reproductiva eficiente y con calidad, mejorar la cobertura de vacunación, controlar la anemia y la desnutrición crónica en niños. Eso, por ejemplo, en el siglo que estamos viviendo, es una aberración como país, una vergüenza como país, algo inadmisible como país, que el 53% de los niños menores de 36 meses tengan anemia en el Perú. Eso es absolutamente inadmisible, absolutamente inadmisible. Entonces, para mejorar eso, tenemos que perfeccionar un sistema de atención con calidad. Y así aparecen una lista. Ustedes van a tener la presentación completa, así que no es necesario que leamos
cada uno de los puntos. Le estoy poniendo solamente algunos de ellos. Por ejemplo, prevenir y controlar las enfermedades crónicas no transmisibles, que cada vez son más frecuentes. La hipertensión arterial está haciendo estragos extraordinarios en nuestra población. Ya se ve gente joven de 45 años con insuficiencia renal crónica terminal por hipertensión. Eso tampoco es admisible. La siguiente, por favor. Entonces, ¿para qué? Para solucionar todos los retos que nos está planteando, por ejemplo, el ASIS, el análisis de situación de salud del Perú, el año pasado, el 2019. ¿Para qué más? Para que no ocurra este círculo vicioso de la calidad que ustedes están viendo en la transparencia, que haya una pobre asignación de presupuesto para salud, que los costos sean altos todavía, que la producción no sea la mejor. Yo he sido director el 2018 de la DIRI Lima Este y era responsable de 7 distritos. En algunos establecimientos era lamentable que algunos colegas tenían un promedio de 3 o 4 atenciones por día en promedio. 3 o 4 atenciones. Y no es por falta de pacientes. No es por falta de pacientes. Hay baja cobertura hasta ahora. Seguimos atendiendo mucho menos población de la que deberíamos atender. Hay mucha insatisfacción de los usuarios. Hay atención de salud de baja calidad y de bajo rendimiento, pero una cosa muy importante y sobre la que nadie trabaja es la desmotivación del personal. Los comportamientos, a veces inexplicables, a veces agresivos, a veces que generan un mal clima organizacional, es justamente por eso, por el tema de que es personal que está desmotivado. Por diferentes razones. Algunos, no solamente por el tema salarial. No hay peor cosa que desmotive al personal, es que le digan que su servicio, por ejemplo, es prioritario para la dirección, pero en la práctica no es para nada prioritario, porque no le dan ninguna facilidad con respecto a los otros servicios. Y eso genera desmotivación. De hecho, que hayan suministros insuficientes, falta de equipos, etcétera, también es un motivo para el que necesitamos trabajar con calidad. Seguimos, por ejemplo, por favor. Entonces, ¿para qué calidad? Para solucionar todas esas cosas que están en este círculo vicioso. Hay otros motivos también para trabajar con calidad. Claro que sí, hay motivos éticos, hay motivos de seguridad del paciente. ¿Recuerdan ustedes el tema de hace unos años, no sé si eran muy jovencitos todavía, pero resulta que un señor entra a sala de operaciones para que le amputen una pierna y le terminaron amputando la otra pierna? Ese es un tema de seguridad, por ejemplo, y que ahora, felizmente, a partir de ahí se instaló un protocolo de seguridad del paciente y en sala de operaciones, cada vez que te van a operar, te repiten ese protocolo. Y eso está generando muy buenos resultados porque ya no hay tantos errores en el tema de la seguridad. Otro motivo son los motivos de la eficiencia. Como les dije, ya tenemos claro el concepto de eficiencia. Y también hay razones políticas. Y entre ellas, el tema de quedar bien con nuestros consumidores, con nuestros usuarios. Cada vez más la gente se empodera y forma asociaciones que van exigiendo a
a los establecimientos que mejoren su calidad. Entonces, todas estas son las razones para las cuales necesitamos mejorar la calidad de atención. La siguiente, por favor. Aquí hay otra lámina, también, ya le hemos dicho, creo, bajar costos, mejorar los productos, mejorar la motivación, satisfacer más a nuestros trabajadores, mejorar la imagen de nuestra institución y tener, lógicamente, usuarios satisfechos. La siguiente, por favor. Aquí hay una visión, o sea, lo que idealmente quisiera el Ministerio de Salud con respecto al tema de la calidad. Quisiera ver que el 2020 la sociedad peruana goce de un sistema de salud que brinde atención segura y efectiva, oportuna, equitativa e integral, informada y consentida, respetuosa del derecho y dignidad de las personas, sensible a los enfoques de género, etapas de vida e interculturalidad, y orientada a contribuir al logro del más alto nivel posible de salud física, mental y social. Esa es la ruta, esa es la visión. Hacia eso debemos caminar todos. O sea, en nuestra definición si tenemos todos una definición clara, sea cual sea la definición que tengamos de calidad, finalmente todos debemos ir caminando juntos hacia esa meta, a esa visión. La siguiente, por favor. Más completa no puede ser, ¿no? Integral, informada, del tema de género y ve la salud desde todos sus componentes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos, ya vamos resolviendo dos preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué es la calidad? ¿Para qué? ¿Y por qué? Bueno, una de las razones es porque de todas partes nos miran. Aquí les he puesto así en forma resumida un informe de la Contraloría General de la República con respecto a salud. Es un informe que se llama Operativo de Control Simultáneo a los establecimientos de salud públicos del segundo y tercer nivel de atención por una salud de calidad, hecho el año 2019. Y los resultados, pasa la otra también, por favor, hacen una serie de conclusiones y recomendaciones que no nos dejan para nada bien parados. ¿Ya? O sea, la Contraloría General de la República, siendo una entidad externa al sector salud, mide y descubre y denuncia que hay una serie de falencias. La siguiente, por favor. En el sector, por ejemplo, en el tema de recursos humanos, es una de las cosas que describe acá. Y dice, los recursos humanos de las emergencias están incompletos, los equipos están en pésimo estado, no funcionan el 50, el 30% de los monitores. Todos los establecimientos de salud tienen una precariedad extrema en el tema de los baños. Hasta hace poco, el año pasado, creo que hubo un informe, pero desastroso y justificado, completamente justificado, con respecto al tema de los baños en los servicios de salud, en los establecimientos de salud. Ningún establecimiento de salud tenía baños limpios. Ninguno, ni uno solo. Eso es una vergüenza para el ministerio.
Entonces, si tienen oportunidad de leer este informe, en algún momento háganlo, porque las conclusiones y las recomendaciones son muy buenas. La siguiente, por favor. Entonces, esta es una de las razones por las que tenemos que mejorar la calidad, porque nos paran mirando. Esto ya no lo hace la Contraloría, esto lo hace la Defensoría del Pueblo. Y también encuentran cosas, por ejemplo, como que el 51 servicios de atención era en UCI neonatal eran deficientes. 86 monitores de cabecera inoperativos. Y así, una serie de datos lamentables para el sector. Y bueno, que yo no es la idea que ustedes recuerden cada uno de estos datos, pero sí la idea es que tengan claro de que nuestra actuación como profesionales de la salud es permanentemente evaluada, no solamente por nuestros jefes, sino por instituciones por fuera del sector. Ya les acabo de mencionar la Contraloría, les estoy mostrando ahorita un informe de la Defensoría del Pueblo, en el que se ve mal la transparencia, pero el tercer, aquí, este es el cuadrito que aparece a la izquierda, es un cuadrito donde están las instituciones que más quejas han recibido. Y en tercer lugar están los establecimientos de salud. Lamentable, ¿no es cierto? Las organizaciones médicas estamos dentro de los 3 que más quejas han recibido en la Defensoría del Pueblo. La siguiente, por favor. ¿Eso es calidad? Si tuviéramos calidad no estaríamos terceros, ¿no es cierto? La siguiente, Nati, por favor. Entonces, ahora ya entraríamos un poco ya ya hemos visto el qué, el para qué, el por qué, y ahora entraríamos al cómo. Y para entrar en el tema del cómo vamos a hacer una reseña muy rápida de cuándo y dónde empieza la preocupación por el tema de la calidad. Y bueno, hay datos de que siempre ha habido preocupación, inclusive hay menciones en el Antiguo Testamento. Y la evolución ha sido desde la típica inspección en el siglo XIX, que cuando uno quería ver si los productos estaban bien, mandaba a inspectores a ver si estaban bien o no hechos. Y el tema era la inquietud por la competitividad. Y recién el tema de la calidad y la gestión total de la calidad empieza a hacerse ya con mucho más énfasis a partir después de la Segunda Guerra Mundial. Deming fue uno de los pioneros que, siendo americano, fue llevado a Japón para ver el tema de la calidad. Deming trabajó en Japón viendo justamente los controles estadísticos de cómo mejorar la calidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Eso es en el mundo, pero en el Perú empezó un poco tarde el tema. En 1990 hay una reunión a nivel de ministerio donde se hace un documento que se llama Síntesis Diagnóstica de la Situación del Sector, en donde por primera vez se menciona que además de las diferentes brechas que hay en otras cosas de salud, también había una brecha de calidad de atención, en 1990.
En las políticas del sector salud de 1995 al 2000, cada quinquenio se establecen políticas. En ese quinquenio, 1995 al 2000, ya se define como visión objetivo a un sector salud con equidad, eficiencia y calidad. Ya entonces el término calidad ya va ganando mucho peso en el sector a partir de esos años. Y en las políticas del año 2002 al 2012 se establece como un principio la calidad de la atención como derecho ciudadano. Y aquí ya es otro concepto mucho mayor. Cuando hablamos de derecho, ya hablamos de palabras mayores. Porque siempre hay una discusión sobre si que la salud es un derecho humano o no es un derecho humano. Bueno, la Constitución peruana del 93 no lo define así, pero es un derecho humano. Y tenemos que empezar a incorporarlo. Si es que en algún momento se llega a cambiar la Constitución, esa debería ser una de las principales cosas que debería cambiar. Entonces, van incorporándose estos conceptos en el Plan Nacional de Salud del 2007 y ya aterriza ya para el tema práctico de cómo implementar la calidad en el sector a través de la Resolución Ministerial 519 del 2006, que establece la norma técnica del Sistema de Gestión de Calidad en Salud. La siguiente, por favor. Entonces, ingresa el concepto y también ingresa la necesidad de ir implementándolo en el Perú. Y para eso necesitamos normas. La norma que acabo de mencionar establece el sistema de gestión de calidad en salud, pero también se establece las políticas nacionales de calidad en salud. La siguiente, por favor. Que la vamos a presentar así nomás, rápidamente. No. Hay 12 políticas de calidad en salud que aparecen ahí. Por ejemplo, se garantiza el derecho a la calidad, debe haber gestión de riesgo de la atención, debe asignarse recursos para la gestión de la calidad. Todas esas son 12 políticas para la calidad de atención en salud. Todo esto, como les repito, encaminado a ir, ya a la siguiente, por favor, encaminado a ir estableciendo el cómo implementar un sistema de calidad en el Perú. Aquí están los enfoques conceptuales para una política nacional. Y hay 4 enfoques, uno que tiene que ver con que la calidad es una expresión del desarrollo humano. Si no hay calidad, no podemos hablar de desarrollo humano. Si no hay calidad, no podemos hablar de derecho a la salud. Y el enfoque gerencial, o sea, el que es responsable de gerenciar un establecimiento de salud, no lo puede hacer sin pensar que la calidad es fundamental para poder hacerlo. Y la calidad finalmente como una estrategia de desarrollo y mejoramiento de los servicios de salud. La siguiente. Entonces, les mencioné que ya a través de la resolución se estableció un sistema de gestión de la calidad, que es un conjunto de elementos interrelacionados que contribuyen a conducir, regular, brindar asistencia técnica y evaluar a las entidades de salud del sector y a sus dependencias públicas de los 3 niveles, en lo relativo a la calidad de la atención y de la gestión. Entonces ahí, en ese sistema, hay una propuesta de mejoramiento continuo del sistema de calidad. Hay que pensar que hay una responsabilidad de la dirección, hay que gestionar los recursos, hay que ejecutar productos, hay que medir, analizar y mejorar esos productos
y después informarle a la dirección las fallas que hay para seguir el círculo. Mejorar nuevamente los recursos, mejorar los productos, volverlos a medir y de acuerdo a esas nuevas mediciones seguir mejorando. Es un círculo permanente, continuo de mejoramiento del servicio. A eso se le llama sistema de gestión de calidad. El siguiente, por favor. Entonces ahí está la norma técnica que incluye 4 pasos básicos, en el que hay planificación para la calidad, organización para la calidad, hay un sistema de garantía y mejora y un sistema de información para la calidad. Dentro del sistema de garantía y mejora está en rojo procesos de mejora continua, pero en general estas son herramientas que se están empleando en todos los establecimientos de salud con el objeto de ir mejorándolo. La auditoría de calidad, que es ver, por ejemplo, que una historia clínica corresponda a lo que dice la norma técnica. Las historias clínicas ahora ya están estandarizadas. Todas las historias clínicas tienen que seguir un formato. Y cuando uno quiere ver si el establecimiento está trabajando bien, simplemente hace auditorías de esas historias clínicas y ve que hayan seguido todos los pasos para el llenado de la historia clínica. A eso se le llama auditoría. También hay auditoría de casos, por ejemplo. Si hay una complicación o un paciente, por ejemplo, se complicó, se hace una auditoría de caso para ver en qué parte de su proceso de atención se cometió la falla, con el objetivo de corregir eso, no solamente en el que cometió la falla, sino difundirlo en el resto del personal para que no se vuelvan a cometer. Y ahí también están los procesos de mejora continua, que no lo vamos a tocar porque justamente la práctica del día sábado es sobre eso y ahí se va a explicar en detalle en qué consiste un proceso de mejora continua. La siguiente, por favor. Entonces, hemos visto que a partir de los años 90 ya empieza con fuerza el tema de la calidad en el Perú. Empieza primero con el tema conceptual para aterrizar después ya en unas normas técnicas y políticas. Y en la transparencia que estamos pasando, en la lámina que estamos pasando, están al menos unas 7 y en la otra otras 7, 14 normas que tienen que ver con el tema de la calidad de atención que hay actualmente. Entonces, ya hay una clara intervención del Ministerio de Salud, del ente rector. La siguiente, por favor, en el tema de la calidad. Tenemos que tener hospitales acreditados, por ejemplo. ¿Qué significa hospitales o establecimientos acreditados? Significa que tienen que tener un checklist en el cual, por ejemplo, si tiene que tener un tecnólogo médico, debe tenerlo. Si al momento de acreditar llegamos al establecimiento y no lo tiene, significa que ese hospital no va a acreditar para brindar ese servicio que dependía del tecnólogo. Entonces, hay herramientas ahorita, todas esas están plasmadas en normas técnicas que nos van a permitir implementar un sistema de gestión de la calidad que creo yo está en una fase de mediano desarrollo, pero que lógicamente necesita reforzarse. Pero no lo va a hacer solamente el ministerio. Todos los que formamos parte del sector salud tenemos que poner un granito de arena para eso. La siguiente, por favor, que creo que es la última. La siguiente. Y aquí está la diapositiva en el que, ¿qué ganamos? ¿No es cierto? La última pregunta era, ¿qué ganamos
implementamos un sistema de gestión de la calidad. Bueno, les comento que a partir del año 2013 ya hay un sistema de estímulos para las entidades que implementan un sistema de gestión de calidad y, lógicamente, para ver si es que esas entidades han ejecutado positivamente ese sistema de calidad, se les establece una serie de indicadores de desempeño y compromisos de mejora. A todas las instituciones del ministerio se les establece. No son las mismas para todos. Aquí hemos puesto solamente un ejemplo, ¿ya? Y cada una de esas metas, indicador de desempeño, compromisos de mejora, tienen una puntuación. Y si nosotros llegamos a sacar 100 puntos, por ejemplo, tenemos el 100% de calificación y el premio por eso es un sueldo completo. O sea, no es nada despreciable, pero lógicamente hay instituciones que no lo logran, llegan a 80%, y los que logran menos de 60% simplemente no reciben nada. ¿Ya? Entonces, hay estímulos. Ahora, ¿qué es lo que de alguna forma decían que faltaba para el tema de motivar a los trabajadores? Tenemos entonces ahora un motivador económico, pero los indicadores económicos o los motivadores económicos son importantes, pero no olviden nunca esto, muchachos. No hay mayor estímulo, mayor premio, mayor reconocimiento para un médico o para un profesional de la salud que el agradecimiento de su paciente. Si ustedes reciben 2, 3, 4, 5 sueldos de premio por haber logrado una meta, eso es nada comparado con la palabra o la sonrisa agradecida de la persona que recibe tu atención. Eso es lo que quería comentarles. No sé si pasamos ahora a las preguntas, a las intervenciones del resto de los docentes que nos están acompañando. No tengo el control del micro, así que por favor, el doctor Alvite, si nos puede apoyar. Sí, buenas tardes. A ver si es que hay algunas preguntas, porque la delegada ya me comunicó que tienen otra clase, pero quería dejar que termines. Entonces, si hay algunas preguntas para que sea brevemente respondida, o algún colega que desee acotar algo, si no, daríamos por terminada esta clase. Doctor Alvite, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Brevemente, hermano doctor, para felicitarlo el enfoque que lo ha realizado el doctor Becerra Flores en su excelente clase sobre calidad. Y brevemente, nomás para dejar la inquietud de los alumnos para que revisen para la clase práctica. Voy a retroceder nada más por el tiempo que queda, poco el corto tiempo que nos queda, porque el tema de calidad siempre va a haber discusión. Y retrocedo de adelante para atrás. Y estas son las preguntas que vamos a tener que resolver. ¿Por qué no acreditamos los hospitales, siendo sinónimo la acreditación de calidad? ¿Qué son los estándares de calidad? ¿Por qué no conseguimos estándares de calidad? ¿Por qué tenemos que buscar modelos nacionales o internacionales, modelos ISO para lo que es calidad? Se ha hablado sobre dimensiones, técnica, entorno y humano. Está muy bien, eso lo enfocó don Ebediman. ¿En dónde vamos a priorizar? ¿Dimensión técnica, en entorno o humano? Siempre vamos a discutir esos temas, que lo pongo a discusión. Lo mismo que estructura, proceso y resultados. ¿Debemos trabajar en estructura, con proceso o resultados? Y el modelo de sistema de gestión de calidad es modelo de gestión por proceso. Los procesos estamos fallando.
Debemos trabajar para que cuando el paciente entre satisfecho, salga satisfecho. Gestión por proceso, manejando usuarios internos, externos, bajo una institución que tiene que darle las facilidades tanto a los clientes internos y externos. Esos temas solamente quería comentarlo para poder discutirlo el día sábado por el tiempo que nos queda y felicitarlo nuevamente al doctor Becerra por su excelente conducción. Bien, felicitaciones al doctor Becerra, al doctor Glenn por su ampliación. Y bueno, vamos a tener el sábado mayor oportunidad de ampliar. Por ahora estamos terminando esta clase. Nos vemos mañana en la clase de salud pública. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos también. Muchas gracias. Sobre todo Nati, que me apoyaste mucho.